Viernes no solo nos va a platicar sobre el panorama económico y educativo que se vive en el país, sino también sobre una interesante iniciativa que está a punto de presentar en favor del personal médico del país ante este número creciente de ataques contra médicos. Josefina, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Julie, al contrario, muy buenas tardes a ti, Alex, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Y efectivamente, el día de hoy presenté, junto con otras senadoras de Acción Nacional, pues una iniciativa con este propósito que nos parece urgente, y estoy segura que la gran mayoría de quienes estamos hoy aquí compartiendo vamos a coincidir en ella. Hoy tenemos, frente a lo que algunos médicos han dado de llamar la tercera guerra mundial, esta pandemia de coronavirus, pues tenemos a nuestro ejército de batas blancas, ¿verdad? Al menos frente a 3 fuegos, y ninguno de ellos es menor. Algunos frente a la amenaza del crimen organizado, amenazas de quemar clínicas, hospitales, de amedrentarlos, pues la propia amenaza que les significa trabajar en condiciones muy precarias, como ustedes han venido documentando, que no protege, que no salvaguarda su salud. Ya en la lista de contagios, pero también de fallecidos, están nombres, historias de personal del sector de salud de nuestro país. Y si si estos frentes no fueran suficientes, resulta que en la peor de las barbaries, de las crueldades, yo te diría de la miseria humana, se registran graves ataques contra personal del sector salud. Y estoy hablando de ataques que ya suman, al menos hasta hace un par de días en este Consejo contra la Discriminación, más de 75 ataques que van desde este enfermo de coronavirus que, sabiéndolo, llega sacando, imagínate si esto sirviera de algo, qué vergüenza, una charola para que lo atiendan con privilegios, y entonces se escupe al personal de médicos y de enfermeras. Esta enfermera que, regresando de un día de trabajo y no sé cuántas horas sin descanso, le avientan de otro automóvil una taza de café hirviendo. Este doctor que regresa a su casa y cuando lo ven de bata blanca, en lugar de decirle gracias, ¿en qué puedo ayudar?, le echan en la cabeza una botella completa de cloro. Estas enfermeras a las que les niegan el transporte o las bajan o toman rehenes a ciertos grupos y ni siquiera les permiten comprar sus alimentos más básicos. Y estoy hablando apenas de algunos de las agresiones que han sufrido y que pues está sacando la peor parte de la maldad humana y de la miseria. En otros países estas heroínas, estos héroes de bata blanca reciben aplausos, reconocimiento, los bomberos van y tocan las sirenas para darles aliento, reciben las gracias de la ciudadanía, comida, y aquí frente a esta barbarie, pues el día de hoy justamente dimos a conocer esta iniciativa que tiene un propósito muy claro: modificar el Código Penal Federal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de considerar con penas graves y con sanciones graves cualquier tipo de ataque, cualquiera que este sea, verbal, físico, emocional, psicológico. Las sanciones van en penas muy altas a prisión, y en tiempos de emergencia como esta, la solicitud de la iniciativa es que las penas se incrementen al menos la mitad de la pena ya más severa que está establecida en esta modificación. Ahora, senadora, déjame preguntarle sobre este papel que usted está diciendo de la sociedad, de poder proteger a nuestros médicos, a este ejército de batas blancas. ¿Qué papel ha jugado la Comisión de Derechos Humanos en todo este asunto? Hemos visto pocas recomendaciones, ahora la iniciativa viene por parte de los senadores, pero las instituciones que deberían de estar encargadas para proteger los derechos de estas personas parece que están ausentes. Totalmente, Alex, es una desgracia, lo advertimos desde hace mucho tiempo en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pues esta institución perdía no solamente su propio espíritu y su propósito,
sino que se colocaba en un riesgo como el que estamos enfrentando ahora. En todo caso, ha habido expresiones mucho más oportunas, ¿verdad?, concretas, de comisiones de derechos humanos de diversos estados de la República, que la que hayamos podido tener de la más importante, que debiese estar al frente justamente defendiendo los derechos humanos de quienes aparte, como si fuera poco, están dando su vida por nosotros. Estoy hablando de más de 500,000 entre doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, pero son miles porque están los servicios de limpieza, quienes transportan a los enfermos, quienes están en la administración, y realmente no hemos entrado ni siquiera a la fase más grave, de acuerdo a los especialistas y a lo que se nos comenta cotidianamente. Así que, Alex, Yoley, esto es una barbarie, y frente a la barbarie no solamente será suficiente convocar al respeto y a la actuación, como bien dices, Alex, de las autoridades, que aparte para eso están y tienen ese propósito. Así que nosotros estamos pidiendo que este lunes, que finalmente vamos a sesionar en el Senado de la República, y digo finalmente porque es algo que hemos venido exigiendo en las últimas semanas, pues iniciativas como esta y algunas otras, por ejemplo, que tienen que ver con evitar la pérdida de millones de empleos, sean consideradas, sean escuchadas, las podamos debatir y le podamos dar respuestas a millones y millones de mexicanos. Josefina, ¿cómo evalúas principalmente las medidas anunciadas el día de ayer por el secretario y el subsecretario de Salud en torno a estas medidas de fase 2 o fase 3, dependiendo del número de contagios y la gravedad del coronavirus, de manera regionalizada? ¿Cómo evalúas las decisiones en el entorno sanitario y también en el entorno educativo? Pues mira, primero quiero señalar que evidentemente estamos frente a una pandemia de la cual nadie de nosotros somos responsables, que ha venido a cambiar la historia prácticamente, me atrevería a decir, de nuestro mundo, de nuestra humanidad, en un antes y en un después, y nada volverá a ser lo mismo, y yo esperaría que sea simplemente para mejorar. Pero evidentemente ya en temas técnicos no me atrevería a responder porque no soy especialista, pero sí quiero fijar una posición. ¿Qué quiero decir al respecto? En México no somos responsables de la pandemia, pero sí somos responsables de cómo la enfrentamos y con qué herramientas la enfrentamos. Sí. Y en México tuvimos incluso esta oportunidad, si lo podemos llamar así, de ver la experiencia de otros países antes de que esa pandemia llegara. Es decir, pudimos ver 3 semanas antes a España, a Italia, un mes antes a China, para haber aprendido de mejor manera lecciones importantes. Por ejemplo, una de ellas, hemos visto que en los países donde está la pandemia, los liderazgos más importantes convocan a la unidad, convocan al trabajo conjunto, convocan al esfuerzo ciudadano y solidario de las instituciones. Y aquí yo te puedo expresar una enorme preocupación, en el más amplio sentido, de escuchar cada mañana, lejísimos de un llamado a la unidad, una polarización, una descalificación, una serie de adjetivos. En segundo lugar, somos el único país, el único miembro de la OCDE, en donde no se ha implementado un plan serio de rescate a millones y millones de empleos. Y estoy hablando de empleos que son millones y que están en lo que se llaman las micro, pequeñas y medianas empresas, que son casi 5 millones y que son las que emplean a la mayor parte de las mexicanas y los mexicanos. ¿A qué me refiero? Me refiero al salón de belleza, a la fonda de la esquina, a la tortillería, a la papelería, a esa pequeña tiendita de la esquina, a la señora que vende los jugos. A esos me refiero, y me refiero a que tienen menos de 10 colaboradores, y que el escenario, cuando vemos, por ejemplo, hablábamos con el sector del turismo, y te dicen, tenemos los hoteles y hay que salvar las vidas, lo entendemos y lo acompañamos, pero no podemos olvidar salvar millones de empleos. Este sector ocupa alrededor de 4 millones, principalmente de mujeres, de jóvenes, hombres, por supuesto, y están cerrados desde hace semanas, y un cuarto hotel que no se ocupan, ya no se ocupó hoy ni se ocupa después, es decir, es una pérdida total. No hemos visto una consideración de aplazar para aquellos que tienen grave problema de liquidez, que hoy es la mayoría,
el pago de los impuestos. De ninguna manera estamos proponiendo que no se paguen los impuestos. Lo que estamos proponiendo es que si nadie va al negocio porque el negocio está cerrado y la invitación es quédate en casa, ¿con qué se van a pagar los salarios? ¿Con qué se van a pagar los impuestos? Y en el terreno de la salud, pues hemos visto hace 2 días cuando un grupo de gobernadores no menor mostró pues los materiales que recibieron y evidentemente pues diciendo no podemos hacer nada con esto, ¿verdad? No nos sirve para la pandemia, no es lo que necesitamos. Y cuando se hacen este tipo de cuestionamientos, reitero lo que dije hace unos minutos, la respuesta es son los conservadores, son los adversarios, cuando el único adversario hoy, el único para todo nuestro país, se llama pandemia de coronavirus y debiésemos estar en un mensaje de unidad, de acuerdo, de un poderoso liderazgo, de concertación, de organización, ya sea regionalizado o no regionalizado, pero la verdad es que, y reconozco, cada quien está haciendo lo que a su entender cree que puede hacer mejor, porque pues llegamos muy tarde y no hemos terminado ni siquiera de garantizar servicios básicos cuando estamos en la curva creciente de esta pandemia. Senadora, cuando dice que cada quien está haciendo lo que puede hacer, también habla de esta fractura que es evidente entre algunos gobiernos estatales y el gobierno federal, pese a que el gobierno federal dice que pues hay constante comunicación, incluso la Secretaría de Gobernación ha hablado con todos los gobernadores, pero también vemos estos posicionamientos muy claros de gobiernos panistas. En el caso de Jalisco también ha sido muy contundente la forma de actuar. ¿Qué lectura le da este rompimiento, esta relación un poco fracturada en tiempos de pandemia? Es muy grave, Alex, es muy grave porque es justamente lo contrario lo que necesitamos. Y sin embargo, he escuchado expresiones de sectores muy importantes diciendo, fuimos a tocar la puerta y nos la cerraron. Intentamos, explicamos, luchamos. Nosotros hemos hecho un llamado a un acuerdo nacional y quiero decirlo aquí abierto, al aire. Nosotros no queremos que le vaya mal al presidente, nosotros queremos que se resuelva muy bien. ¿Para qué? Para que se resuelvan mejor los problemas de México, particularmente en esta que es la crisis más grande que jamás hayamos vivido en la historia moderna en todo, en materia de salud, en materia económica, en temas de seguridad social, aunque la única que no tiene cuarentena es la inseguridad. Pero en fin, ya hablaremos otro día de esta encuesta reciente que publicó el INEGI. Y observamos, estaba yo leyendo hace unos minutos antes de que amablemente abrieran sus micrófonos ustedes, las declaraciones más recientes del gobernador Bonilla, es decir, ya no tiene que ver ni con partidos políticos. Creo que lejos de descalificar de entrada estos gritos de auxilio, estas preocupaciones genuinas, debiésemos estar en una disposición de escucharnos y de construir conjuntamente respuestas. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Hay actividades que se consideran esenciales, que así se publicaron desde un principio, y sin embargo depende mucho el estado al que vayas, el municipio, para ver la decisión que se está tomando. Y evidentemente estas contradicciones, que aparte las vivimos desde hace tiempo, porque por un lado el especialista decía, quédense en casa, no salgan, no abracen, no den besos, y veíamos que las giras seguían, los besos seguían, los abrazos seguían. Yo estuve en una junta importante en el Senado, donde una senadora de Morena del estado de Oaxaca le suplicaba al subsecretario Gatell que le hiciera saber al presidente que por favor no fuera a Oaxaca, que por favor no les arriesgara, que lo recibían con mucho gusto, pero no en tiempos de pandemia. Con eso lo que quiero dejar sobre la mesa es que reconvenimos estas actitudes todos aquellos que lo tengamos que hacer, o verdaderamente creo que si ya se advierte una crisis muy profunda, de muy larga duración, esta va a ser o puede ser de un dolor incalculable, y no lo estoy diciendo ni con un sentido de alarmismo ni de responsabilidad, lo estoy diciendo porque si los países más
poderosos del mundo. Si Estados Unidos está endeudándose como no lo había hecho en 250 años, la economía más poderosa del mundo, es porque está viendo escenarios que no tienen que ver con que sea el país más poderoso, que tienen que ver con una pandemia que no le pidió permiso a nadie, que no respeta nada y que ha causado miles y miles de muertes en el mundo entero, y esa es la realidad que tenemos frente a nosotros. Esta división que señalas puede llevar a México a una situación de ingobernabilidad por la alta pérdida de empleos, por la carencia económica y porque además ya veníamos de una situación mala en términos económicos y de números alarmantes en materia de inseguridad. Pues mira, efectivamente por eso queremos construir y queremos hacerlo con quien tiene las herramientas más importantes, que es la autoridad federal, las autoridades locales. Evidentemente tenemos una gran responsabilidad de evitar a toda costa caer en situaciones mucho más delicadas de las que ya estamos enfrentando, pero particularmente en el terreno de la gobernabilidad, cuando observamos que se entregan despensas con nombres de capos del crimen organizado. De verdad nos deberíamos mínimamente alarmar todos, hacer una pausa en el camino y decir, a ver, aquí hay cosas que no están funcionando, que no son correctas, que no deben pasar y que tenemos todos que intervenir. Así que yo en lo personal, pero también nuestra bancada, seguiremos insistiendo en el camino de la legalidad, de las instituciones, de escucharnos todas las partes, y de verdad invito a dejar de lado urgentemente, así como las agresiones contra el personal de salud, las agresiones y las descalificaciones mutuas, pero sobre todo de quien tiene la mayor responsabilidad, porque bueno, pues ahora resulta que si un actor se atreve, ¿verdad?, tiene la osadía de leer la carta de un médico que está siendo sensible al grito de ayuda de sus pacientes, que está viendo la muerte tocar a sus puertas, a las vidas de las familias, pues recibe como respuesta una terrible descalificación. Al contrario, sumémonos, cómo nos ayudamos y cómo podemos lograr salir con el menor dolor posible de una pues crisis que de todas maneras ya está aquí, que no vamos a poder evitar porque es inevitable, pero lo que sí podemos y estamos obligados a evitar es que sea mayor y que dure más tiempo y que sea para más mexicanas y mexicanos. Josefina, la invitamos próximamente en cuanto se dé a conocer cómo va a ser el plan para retomar el calendario escolar, para Claro. que nuevamente vuelva a ocupar un sitio en esta mesa de trabajo de Mega Noticias. Para mí será un gran honor, Yoli, Alex, y tenemos muchos temas y finalmente no quiero dejar de hacer un llamado, si me permiten, Claro. a la no violencia en los hogares. Tenemos un crecimiento muy alarmante de feminicidios, de maltrato a las niñas, Cierto. a los niños, y la verdad es que así como estamos pidiendo a las máximas autoridades una actitud que se detenga en la descalificación y en la violencia verbal o de cualquier tipo, este llamado tiene que ser a cada una y a cada uno de nosotros. Esta pandemia va a ser recordada por las niñas y los niños de nuestro país, no tanto por la pandemia, sino por la manera en que vivieron estos días de la pandemia al lado de nosotros los adultos, y fortalecer los refugios para mujeres, las llamadas de auxilio, las líneas de apoyo, porque una mujer en México que no tiene a dónde ir con sus hijos, se queda en ese hogar de violencia, de infierno, incluso con riesgo de perder la vida ella y sus propios hijos. Entonces, aquí están las tareas importantes, en esto nos deberíamos de estar ocupando sinceramente, en lugar de muchos otros asuntos que verdaderamente no merece México en este momento. Y de nuestra parte, reitero la voluntad, decimos sí a trabajar en equipo, sí a construir un acuerdo y sí a hacerlo por la vía legal y las instituciones, y a la orden, y encantada de compartir estos micrófonos cuando ustedes así me lo permitan. Así será. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde.